Insuficiente. El ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, aseguró que el salario mínimo actual no cubre las necesidades básicas de los venezolanos. Servicios en emergencia, enfermeras, pacientes y sociedad civil exigen sueldos dignos y mejores condiciones laborales en el Hospital JM de Los Ríos. Conversaciones. Vicepresidenta Delcy Rodríguez se reunió con el canciller de India para fortalecer relaciones bilaterales. Sesión ordinaria. Asamblea Nacional acordó continuar proceso de conformación del Comité de Postulaciones para la designación de un nuevo CNE. Por protestas, presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que no organizará cumbres internacionales en su país. Forzó el séptimo juego. Washington venció a Houston y los obliga a un próximo encuentro de la Serie Mundial. Crece la familia. Ricky Martin anunció la llegada de su cuarto hijo. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Milagro Zambrano, Diana Martínez, quienes ya estamos listas para iniciar el recorrido por las informaciones. Y de inmediato comenzamos. El ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, aseguró que el salario mínimo actual es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los venezolanos. Eso no es un problema que afecta solo al maestro. Está afectado el país, tú estás afectada, todos estamos afectados. Ahora, la guerra económica afecta a unos más que a otros. El maestro merece mucho más sueldo, más ingresos en una situación como esta, pero también lo merece el médico, lo merece la enfermera, lo merece cualquier trabajador. ¿Por qué? Porque hemos estado afectados por una guerra económica que induce una inflación de manera permanente, que golpea la moneda, que el ataque es contra el poder adquisitivo del venezolano para que el venezolano se desespere, se angustie, se rinda y nos rindamos. Istúriz descartó la posibilidad de plantear un cambio en el inicio del periodo escolar. Yo estoy convencido de que las clases deben comenzar en enero. Y una vez que estuve convencido, en mi anterior gestión, yo hice el decreto de comenzar las clases en enero. No tomé en consideración que en ese momento hay grandes multinacionales que trabajan en el área educativa, con uniformes, con zapatos, con útiles, con todo lo que se necesita en la escuela. Y esas mismas multinacionales tienen su cronograma. El ministro aseveró que están trabajando para que las escuelas estén abiertas con el objetivo de atender a las comunidades más vulnerables. La Asamblea Nacional acordó la continuación del proceso de conformación del Comité de Postulaciones para la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Manuel Covela nos amplía. Buenas tardes, Manuel. Sí, buenas tardes. La Asamblea Nacional retomó esta mañana la sesión que había sido declarada permanente este martes, con la ausencia de los diputados de la bancada del PSV. El cuerpo legislativo dio luz verde al inicio del proceso para la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Para el próximo martes quedó establecido que los distintos grupos parlamentarios presentarán a la plenaria la lista de los diputados candidatos a conformar el Comité de Postulaciones Electorales. Al respecto se refirió Juan Guaidó. Se aprobó la designación del comité y se instruyó a cada una de las fracciones a aportar los nombres. Como ustedes saben, son 11 nombres. La comisión preliminar, que luego se amplía a 21 con la conformación de la sociedad civil. La instalación de este comité nombra además luego un presidente, un vicepresidente, un secretario, abre las postulaciones. Ese es el procedimiento por condición. Bien, entonces será el próximo martes cuando el Parlamento evaluará la terna de diputados candidatos a integrar el Comité de Postulaciones Electorales. También el próximo martes se va a retomar la agenda que estaba prevista para la sesión de ayer. Eran 3 puntos, entre los cuales estaba una discusión sobre el allanamiento de inmunidad a diputados por parte de la Asamblea Nacional Constituyente y también otro debate
sobre la situación agroalimentaria del país. Nosotros finalizamos este contacto. Continúen ustedes con más de la emisión meridiana, Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con el canciller de India, Subrahmatam Jaishankar, como parte de la visita oficial que realiza al país asiático para fortalecer la cooperación bilateral entre ambas naciones. A través de su cuenta en Twitter, Rodríguez también indicó que participó en tributo al líder social y pacifista Mahatma Gandhi a propósito de los 150 años de su natalicio. La vicepresidenta arribó este martes a la India en compañía del ministro de Economía y Finanzas, Simón Serpa, con el objetivo de participar en la segunda asamblea de la Alianza Solar Internacional para desarrollar una extensa agenda binacional en pro del multilateralismo. Bajos sueldos y crisis hospitalaria son las razones por las que las enfermeras, pacientes y sociedad civil manifiestan en el Hospital JM de Los Ríos. Las actividades en 20 estados del país estarán detenidas por 24 horas. Al menos 10.000 enfermeras participan. Nuestra compañera Nelcy Oviedo nos presenta la información. Buenas tardes. El personal de enfermería asegura que no tienen uniformes, no tienen condiciones ni los implementos necesarios para atender a los pacientes con seguridad, aunado a los bajos sueldos que no le permiten tener una calidad de vida. Insisten en el que el reclamo no lleva poco tiempo, desde 2011. Ya son 8 años en los que aseguran la situación se hace más difícil. Esta jornada se está realizando con mucho éxito en 20 estados del país. No queremos ver cómo este emblemático Hospital JM de Los Ríos, donde se atienden sujetos de derecho susceptibles de protección especial, 8 días sin agua tiene este hospital. Los hospitales están contaminados, los hospitales no tienen los insumos necesarios para realizar todo lo que tiene que ver con asepsia y antisepsia. No se garantizan las mínimas medidas de bioseguridad, que inclusive son estándares internacionales. Las madres de los pacientes también denunciaron las precarias condiciones a la hora de poder atender a los niños. Allá en el Luciani tenemos el mismo problema, no hay nada, todo lo tenemos que comprar. Médicos también salieron a apoyar la manifestación y denunciaron las condiciones en las que se encuentra el Hospital de Niños JM de Los Ríos. También tenemos problemas con la alimentación de los pacientes porque casi todo lo que tenemos son puros carbohidratos, o sea, arepa, arroz, pero todo lo que es la proteína están súper deficientes, todo lo que son fórmulas también nos hacen falta. La mayoría de las que tenemos es por donación. Y ahorita que está funcionando el programa de UNICEF dentro del hospital, que también nos han aportado fórmulas, antiparasitarios, multivitamínicos, con eso más o menos es lo que estamos funcionando. El personal de enfermería se pregunta por qué aún no han sido escuchados. Lamentan que ni siquiera ellos tengan los suficientes recursos para poder pagar sus propios tratamientos. Con esta información regresamos con ustedes. Gracias, Nelcy. El gobierno de Bolivia informó que expulsó a 6 venezolanos por presuntamente ingresar al territorio de forma irregular y conspirar políticamente en las protestas que se desarrollan en ese país. El director de Interpol en Bolivia, Jorge Campos, señaló que la expulsión se produjo en coordinación con el Departamento de Migración después de que se comprobara que los ciudadanos habrían participado en reiteradas movilizaciones sociales. Destacó que los venezolanos habían ingresado en Bolivia y permanecían en el país de forma irregular, por lo que su salida era obligatoria de acuerdo a la legislación migratoria. Más de 30 familias se encuentran en peligro de perder sus viviendas, esto debido a las intensas lluvias de las últimas semanas en el sector La Línea de las Flores de Catia, aquí en Caracas. Rafael Aníbal Camacho nos tiene el informe. Preocupación es lo que existe en los habitantes de esta zona del oeste capitalino debido al socavamiento del talud del embaulamiento de la quebrada Caruata, situación que ha provocado grietas en las viviendas. 10 familias han tenido que mudarse a casa de parientes. Aquí se llegan a derrumbar estos edificios y vamos a salir tapiada cualquier cantidad de personas. Nosotros ya no hallamos qué hacer, no podemos dormir. Sentimos que de noche la tierra se está deslizando. Los vecinos relataron que decidieron cerrar el paso por la calle Real de Catia porque el asfalto está completamente levantado y varias edificaciones están a punto de desplomarse. Porque ya no hallamos qué hacer y nadie se ha abocado. Entran, hacen censo, los bomberos, riesgo. Afirmaron también que esta es una problemática que data de octubre de 2018, desde que comenzó el deslizamiento del muro de contención que sostiene las bases de las viviendas.
Los habitantes del sector La Línea aquí en Catia esperan que con prontitud los organismos gubernamentales les ayuden a solucionar esta situación, pues de ocurrir una tragedia producto de la crecida de la quebrada Caruata, podrían perder no solamente sus viviendas, sino también sus vidas. Desde Los Flores de Catia, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. En Chile, el presidente Sebastián Piñera anunció que su país no organizará la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico ni la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esto debido a las protestas que se registran en ese país desde hace 13 días. En rueda de prensa, Piñera aseguró que la medida busca priorizar las soluciones a las demandas sociales. La cumbre APEC estaba prevista en Santiago para este 16 y 17 de noviembre, mientras que la Conferencia contra el Cambio Climático se realizaría a mediados de diciembre. Sentimos y lamentamos profundamente los problemas y los inconvenientes que esta decisión va a significar tanto para la PEC como para la COP. Pero como presidente de todos los chilenos, tengo siempre que poner los problemas, los intereses de los chilenos, sus necesidades, sus anhelos y sus esperanzas, primeros en la fila. Estas declaraciones se producen cuando hoy está prevista una huelga general nacional en rechazo a las propuestas del Ejecutivo para superar la crisis. Por otro lado, los ciudadanos siguen expresando su descontento en las calles en numerosas manifestaciones, donde este martes Jorge Ortiz, un observador del Instituto Chileno de Derechos Humanos, resultó herido por balines en uno de los incidentes que se registraron en los alrededores del Palacio de la Moneda. En Colombia, al menos 5 indígenas del pueblo Nasa fueron asesinados y otros 6 resultaron heridos en un ataque perpetrado este martes, presuntamente por disidentes de la FARC en la comunidad de Tacuelló, departamento del Cauca, al suroeste del país. Entre las víctimas mortales está una autoridad de una comunidad local, así como 4 guardias indígenas. Las informaciones procedentes de la zona aún son confusas. Sin embargo, el Consejo Indígena indicó que los fallecidos fueron emboscados mientras se movilizaban los vehículos de la aldea La Luz, supuestamente por miembros de la disidencia. Dagoberto Ramos, de la FARC, y los atacantes habrían descargado ráfagas de disparos que duraron más de 10 minutos y también dispararon para impedir la evacuación de los heridos a los hospitales de la zona. Se conoció que la Guardia Indígena se opone a la utilización de su territorio para el narcotráfico, con lo cual se han convertido en el principal blanco de los grupos dedicados al tráfico de drogas. Ante la situación, el presidente Iván Duque ordenó tomar medidas frente a la masacre y se desplazará al Cauca para encabezar un consejo de seguridad. Amigos, momento de realizar nuestra primera pausa. Al regreso, más información, no se aparten, ya volvemos. Continuamos. En Nueva Esparta, trabajadores del Colegio de Enfermeros de Margarita exigieron mejores condiciones salariales. Nuestra compañera María Marcano nos cuenta los detalles. Sí, muchísimas gracias por este contacto que hacemos desde la isla de Margarita. Les informamos que el Colegio de Enfermeros sostuvo una protesta para exigir mejores condiciones salariales. Denuncian también que la red de ambulatorios insular se encuentra en condiciones precarias, ya que señalaron no contener insumos para atender cualquier emergencia. Estas y otras informaciones serán ampliadas en la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Con esta información te volvemos. Gracias, María. Erika Farías, alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, reiteró su rechazo a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Entiende lo que en Venezuela pasa. Ellos están, en estos días decía una señora, Chávez los tiene loco y Maduro de remate. Y yo creo que es verdad, porque ellos no entienden por qué nosotros no sucumbimos a sus agresiones, ¿verdad? A sus maltratos, a su bloqueo, porque otros pueblos con menos de lo que nos han hecho a nosotros se han entregado y otros gobiernos se han entregado. Nosotros somos el pueblo de Guaycaipuro, de Apacuana, de Bolívar, de Rodríguez, de Chávez, de Maduro. Habitantes de San Carlos, en el estado Cojedes, denuncian fallas en el suministro de agua debido a la rotura de un tubo matriz. Nuestro compañero Héctor González nos tiene el reporte.
Gracias por el contacto. Nos encontramos en el sector La Colonia, en la vía que conduce a la planta Elías Nazar Arroyo de San Carlos, principal responsable del suministro de agua en el municipio Ezequiel Zamora y parte de Tinaco. Un problema con el tubo matriz está afectando el suministro de agua. Hago un llamado a la comunidad, al alcalde, a la gente de Hidrocentro, que por favor que vengan a acomodar la tubería de agua que pasa 24 horas al día, 72 horas al día botándose el agua. Es parte de la información que suministran los vecinos. Es importante destacar que la reparación es competencia de Hidrocentro y no hay información todavía oficial en sus redes sociales, tampoco de las de Aguas de Cojedes. Es la información que manejamos a esta hora. Con ella devolvemos el pase a los estudios. Gracias. El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, anunció que tras la incorporación de la turbina TZ7 de Termozulia, se están realizando los ajustes necesarios para lograr el 100% de operatividad y brindar mayor estabilidad en el voltaje. Jenny Soto con la información. Ante las denuncias sobre las continuas fluctuaciones y aplicación de administración de carga en la región, el gobernador Omar Prieto señaló que continúan los trabajos tanto en Termozulia como en Ramón Laguna para lograr la estabilidad absoluta. ¿Qué pasa como todo carro nuevo cuando tú le arreglas el motor? Tú tienes un diagnóstico posterior. Y posterior al diagnóstico entonces comienzan algunos ajustes. Pero el TZ7 en las próximas horas estará 100% activada. En el mes de noviembre tendremos casi estabilidad absoluta. Y estaremos entrando el año que viene casi que con una independencia de autogeneración del sistema eléctrico del estado Zulia. Prieto inauguró la oficina Corazón Zulia Mía para atender a personas que requieran procedimientos cardiovasculares. Esta institución arranca nada más y nada menos que el día de hoy, gracias al presidente y al apoyo del presidente Nicolás Maduro, con 15 marcapasos. Y arrancamos ya en las estadísticas semanales de poder hacer semanalmente en la primera avanzada 3 cateterismos semanales. El objetivo es hacer 3 diarios, ¿no? Eso tiene, por supuesto, un proceso administrativo, financiero, desde la gobernación del Zulia para la compra de los insumos. También exhortó a quienes requieran este tipo de ayudas a acercarse a esta institución ubicada frente a la residencia oficial del gobernador para canalizar la atención. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Seguimos en el estado Zulia, donde vecinos del sector La Muchachera de la zona norte de Maracaibo denuncian las constantes interrupciones del servicio eléctrico. Ciudadanos destacaron que desde el mes de marzo solo les suministran durante el día entre 6 y 10 horas de electricidad. Yo veo que en los alrededores hay luz a veces y nosotros nunca nos han dado un crono. Ese circuito sigue siendo el más afectado con el esquema de administración de carga que superan las 8 horas continuas. No descanso en ningún momento. La luz se nos va a las 8 de la noche, es puntual. No sabemos nunca a qué hora llega, puede ser 2 de la mañana, puede ser 3 de la mañana. Y eso ha sido afectado desde el día del apagón que hubo exactamente en marzo. Estamos todavía en el mismo circuito y hay sectores, el Naranjal, que te puedo decir, la Trinidad, ya los desconectaron, pero a nosotros no. Habitantes del sector señalan que la delincuencia aprovecha los cortes eléctricos nocturnos para hacer de las suyas y piden a Corpoelec modificar el horario y mejorar la calidad de vida de quienes residen en la zona. En Cojedes, el párroco Eduardo Obispo anunció que realizarán una subasta ganadera en el municipio Tinaquillo con el objetivo de recaudar fondos para culminar los trabajos de reparación de la Catedral de San Carlos. Creinel Salazar nos cuenta más. El párroco Eduardo Obispo informó que se espera con la subasta poder culminar los avances de las restauraciones, especialmente el piso de la iglesia. Aseguró que ya se encuentran adelantados en un 80%. Actualmente pudiésemos decir que la catedral se encuentra en un 80% de trabajos avanzados, un 95% de techo culminado. Ya estamos finalizando el área, o finalizamos, mejor dicho, el área de frisos internos, falta solo algunos frisos externos y estamos realizando todo lo que es ya pintura interna para luego dar paso a lo que es la restauración de los pisos. La actividad se realizará el 16 de noviembre y contará además con diferentes actividades de recreación, así como también variedad gastronómica y música en vivo. Finalmente, las autoridades eclesiásticas indicaron que esperan abrir las puertas de esta iglesia el venidero mes de diciembre. Desde el estado Cojedes, en la cámara de Darwin López, Creinel Salazar, Noticiero Venevisión.
La diputada de la Asamblea Nacional, Karine Salanova, instó a ONGs nacionales e internacionales a participar en la mesa técnica que se desarrollará el próximo 4 de noviembre para realizar una auditoría a los organismos relacionados en materia de infancia. Una mesa de trabajo donde se va a concluir con un documento. En el documento, ¿qué va a reflejar? Una contraloría de todo lo que ha manejado los diferentes organismos internacionales, por ejemplo, UNICEF, la FAO, en materia de infancia, lo que ha llegado a la Cruz Roja, todo lo que fue aprobado con los diferentes recursos a través de la vicepresidencia social, que queremos saber qué han dado, porque cuando tú vas a comprar un pote de leche, según las madres dicen que un pote de leche cuesta hasta $40 en el mercado. Entonces, si se dio ese dinero subsidiado para la alimentación de nuestros infantes, ¿qué ha pasado con eso? Venezuela estuvo presente en la 25ª edición de Salón du Chocolat de París, evento donde convergen prestigiosos chocolateros de todo el mundo. La presidenta de la Fundación Nuestra Tierra, Leudis González, indicó que el pueblo cacaotero y chocolatero de Caripito, a través del stand de Fundatierra, enalteció a nuestro país, promoviendo el mejor cacao del mundo. Inauguración del Salón del Chocolate en París, en sus 25 aniversarios. De verdad que, bueno, nosotros aquí representando nuestro país, a los mejores cacao del mundo, con un grupo de emprendimientos de chocolateros que nos acompañaron en esta oportunidad, creyendo en este proyecto maravilloso para conquistar el mercado internacional del chocolate. González señaló que también estuvieron presentes las reinas del cacao venezolano. Y con esta dulce noticia del cacao venezolano, amigos, hacemos una nueva pausa. Al regreso, en peligro. El cambio climático continúa dejando huella en el mundo. Los detalles al regreso. Continuamos con más información. José Elías Torres, secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, aseguró que se mantienen en alerta para verificar el cumplimiento de las recomendaciones anunciadas por la Organización Internacional del Trabajo. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Buenas tardes, Euclides. Hola, buenas tardes. El dirigente de la CTV dijo que se mantienen en alianza con la Asamblea Nacional para que se respeten los derechos de los trabajadores. Insistió en la unidad para lograr las mejoras solicitadas. Esperamos que esta comisión, cuando entregamos el informe a la Asamblea Nacional y se abra un debate sobre esto y donde se incorpore, como están recién incorporados los diputados del oficialismo, a lo mejor que se incorporen ahí para la discusión de esto. Representantes de la sociedad civil también se solidarizaron con la dirigencia sindical. En este caso el Frente de Entendimiento Nacional con la clase trabajadora. Estamos hablando de más de 500 organizaciones de la sociedad civil que han venido haciendo, que se están incorporando a este apoyo y a esta solidaridad con la clase trabajadora. En este caso con la CTV. La dirigencia de la CTV también aplaudió la iniciativa del Parlamento de iniciar la discusión de las postulaciones para los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. En la Candelaria, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Y a esta hora iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. Diana, y lo hacemos en Bolivia. Así es, el canciller Diego París anunció que está previsto que comience este jueves la auditoría de la Organización de Estados Americanos sobre el proceso electoral celebrado en este país. Pues la oposición considera fraudulento este proceso y destacó que su resultado será vinculante. Según París, para esta actividad Bolivia garantizará todas las facilidades a la OEA para verificar actas de votación, acceso a instalaciones y estadísticas, así como la supervisión de custodia de votos y toda la información sobre la jornada del pasado 20 de octubre y posterior cómputo de sufragios. Los comicios generales han provocado movilizaciones y violentos enfrentamientos en ciudades como La Paz y Cochabamba entre sectores que denuncian irregularidades y quienes defienden y respaldan al gobierno de Evo Morales. En Estados Unidos, los fuertes vientos con rachas de más de 100 kilómetros por hora en California mantienen a miles de personas evacuadas de sus casas tras avivar los dos grandes incendios que se registran por casi una semana.
El fuego, identificado como Kincaid, ya ha arrasado más de 30.000 hectáreas en la región vinícola del condado de Sonoma y ha obligado a programar nuevos apagones que afectarán a más de 1.8 millones de residentes. Equipos de rescate estiman que no podrán detener la progresión de las llamas antes del 7 de noviembre y destacaron que los fuegos tardarán semanas en extinguirse por completo. Y continuamos en Estados Unidos, donde mientras los incendios arrasan en California, varias partes del país quedaron congeladas a causa de una ola temprana de tiempo invernal. En Denver, Colorado, amaneció con el clima más frío desde el año 1991, siendo afectada por las bajas temperaturas por segunda vez en este mes, y los acumulados de nieve variaron de 2 a 8 pulgadas en el área metropolitana. Se conoció que Chicago, la ciudad de los vientos, también podría estar cubierta de nieve para la noche de Halloween. También en Estados Unidos, la Cámara Baja obtuvo este martes el primer testimonio de alguien que escuchó directamente la llamada que ha desencadenado una investigación para abrir un juicio político al presidente Donald Trump. En su declaración inicial ante congresistas, el teniente coronel Alexander Vindman, principal experto en Ucrania del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, afirmó que le preocupó la conversación con el presidente ucraniano Vladimir Zelensky y aseguró que no cree que fuera adecuado pedir que un gobierno extranjero investigara a un ciudadano estadounidense. Este testimonio se sumó a otras 4 corroboraciones de que Trump había usado su poder del cargo para lograr fines partidistas. Continuamos en Ecuador. El presidente Lenín Moreno y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, encabezarán este miércoles en Quito un encuentro continental de seguridad pública con la participación de algunos ministros de la región. En la cita de 2 días de duración se abordarán los principales retos y avances en las Américas en materia de seguridad y se promoverá el diálogo e intercambio de experiencias. Y en México, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que elimina el fuero del presidente de la República, que ahora podrá ser acusado de delitos como corrupción y otros de carácter electoral. La iniciativa fue aprobada por 420 votos a favor, 29 en contra y 5 abstenciones, de vuelta al Senado para su análisis y posible ratificación. Esta reforma además precisa que el mandatario podrá ser acusado de delincuencia organizada, violación, secuestro, trata de personas y delitos cometidos con armas y explosivos. En Reino Unido, la Cámara de los Comunes respaldó el adelanto electoral que buscará el primer ministro Boris Johnson, por la que el país se encamina hacia unos comicios el próximo 12 de diciembre. El líder británico, que parte con ventaja en las encuestas, tratará de recuperar la mayoría parlamentaria para ratificar el acuerdo del Brexit que ha pactado con la Unión Europea. Estas serán las terceras elecciones generales en menos de 5 años y las primeras que se celebrarán en pleno invierno desde 1923. Continuamos en Brasil. El presidente Jair Bolsonaro negó cualquier tipo de vinculación con el asesinato de la concejal Marielle Franco e insultó al canal de televisión Globo, que reveló que el nombre del jefe de Estado aparece en las investigaciones. En un video de 23 minutos, Bolsonaro también cargó duramente contra el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, a quien acusó de filtrar las pesquisas que corre bajo secreto de sumario. Ante la situación, el gobierno solicitó a la Fiscalía que abra una investigación para establecer la veracidad de un testimonio que podría vincular al mandatario ante la posibilidad de que un testigo haya incurrido en un crimen. En Inglaterra, una investigación pública del incendio que destruyó en junio de 2017 la Torre Grenfell en Londres y causó la muerte de 71 personas, concluyó que los fallos en la respuesta y la organización de los bomberos incidió en el número de víctimas.
Se conoció que los responsables de este cuerpo tardaron en actuar y si hubiesen evacuado el edificio 1 hora antes, se habría registrado menos muertes. El fuego se originó en un refrigerador de un apartamento del 4º piso y las llamas se extendieron rápidamente por el edificio residencial al haber sido cubierto en remodelación con un revestimiento de aluminio inflamable que sirvió como combustible. Y cerramos en Estados Unidos con la tradicional celebración de Halloween en la Casa Blanca. Por tercera ocasión, el presidente Donald Trump y su esposa Melania repartieron caramelos y chocolates a los más pequeños, quienes por lo general son hijos del personal de la residencia oficial y de militares. Cada año el pórtico sur de la Casa Blanca es decorado para servir de escenario a esta fiesta tras la iniciativa de la ex primera dama Mamie Eisenhower, quien decidió adornar el recinto por primera vez en 1958. Y expertos afirman que el cambio climático continúa dejando su huella en los océanos del mundo. Los niveles de agua y las temperaturas están aumentando y las aguas más cálidas sobrealimentan las tasas de producción de parte de la vida marina, poniendo en riesgo la supervivencia de otras especies. Miguel Ángel Rivera, de La Voz de América, nos cuenta más. Drones de investigación que vuelan sobre la costa del norte de California capturan un video de un ecosistema en colapso justo debajo de las aguas cristalinas. Hemos tenido un ecosistema de bosque de algas marinas realmente estable, pero en los últimos 4 o 5 años vimos una tormenta perfecta de estresores importantes que realmente diezmaron nuestro bosque de algas y kelpo. Los científicos dicen que esta región ha perdido el 90% de sus bosques de algas marinas. Los expertos culpan a una población en auge de un omnívoro púrpura hambriento, el erizo de mar. Estos son números muy grandes, millones de erizos nuevos que buscan alimento y pastoreo, que tienen consecuencias ecológicas, incluida la desaparición de algas marinas. Aquí los investigadores se volvieron creativos y el sector privado se unió para ayudar. Tomamos a los erizos de mar en pastoreo excesivo, los arrancamos, los criamos y los convertimos en productos de mariscos de primera calidad. Los involucrados dicen que comercializar erizos de mar ayudará a reducir y revertir la destrucción que causaron las criaturas espinosas. El kelpo prospera en agua fría y rica en nutrientes, pero los expertos dicen que las algas onduladas se verán amenazadas mientras la temperatura del mar continúe aumentando. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Gracias, Miguel Ángel. Es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso venimos con más información. No se parten. Y comenzamos las noticias deportivas con Grandes Ligas, y es que el criollo José Altuve apunta a inscribir un nuevo récord en la Serie Mundial de Béisbol. El 6 veces All-Star y 3 veces campeón de bateo en la Liga Americana lleva 24 indiscutibles en esta postemporada. El toletero de los Astros de Houston está cerca de registrar una marca histórica que podría quebrar el récord que más hit en una postemporada, una marca que posee otro venezolano, Pablo Sandoval, con 26 imparables. Y seguimos con más de las Grandes Ligas. Washington venció este martes a Houston 7-2 con una gran actuación de Stephen Strasburg en el picheo y una excelente participación en la ofensiva de Anthony Rendón. De esta manera, los de Washington forzaron un 7º juego del Clásico de Otoño en el Minute Maid Park. Y pasamos al fútbol inglés con el Manchester City, que avanzó a los cuartos de final tras derrotar al Southampton 2-1. Los argentinos Nicolás Otamendi y Sergio Agüero fueron los encargados de impulsar el juego en el minuto 20, 38 y 56. El City se ha recuperado y ha sumado 4 victorias consecutivas que lo han posicionado en el puesto 2 de la tabla de posiciones con 7 juegos ganados.
Y seguimos con fútbol porque el Inter subió a lo más alto de la tabla de posiciones tras vencer a la Casa Spezia 2-1 con tantos de Lautaro Martínez y en el minuto 23 Romelu Lukaku en el 63, consiguiendo así su octava victoria en la liga y están 2 puntos arriba de la Juventus, quien se enfrentará previamente al... Amigos, y comenzamos las noticias de estrenos y estrellas con Ricky Martin. El cantante anunció el nacimiento de su cuarto hijo. Es que el boricua compartió en sus redes sociales la llegada de un nuevo miembro a la familia, su cuarto hijo, a quien bautizó con el nombre de Ren Martin Joseph, según informó el propio cantante. El recién nacido se une a los gemelos Mateo, Valentino y a su hija Lucía. Este sería el tercer bebé que tiene al lado de Joan Joseph, actual esposo. No ofreció más detalles del origen de Ren, solo que están muy felices con su llegada. Y la publicación de nacimiento del pequeño ya reúne más de 33,000 comentarios y miles de likes. Y Taylor Swift volvió a los tribunales por la denuncia de plagio de su letra de canción Shake It Off. La demanda fue efectuada por 2 sujetos compositores quienes aseguran que la cantante les robó parte de la letra. El proceso legal estaba archivado porque, según la letra supuestamente infractora, está constituida por frases cortas que carecen del mínimo de originalidad y creatividad necesarias para la protección de los derechos de autor. Sin embargo, el caso volvió a abrirse alegándose que la originalidad, y como tradicionalmente se ha entendido, es por lo general una cuestión de hecho. Así que ahora un jurado tendrá que decidir sobre este asunto. Finalmente, Kanye West aceptó la invitación de James Corden para una entrevista. En esta oportunidad, el tradicional segmento de karaoke en un carro cambió un poco y decidieron hacer un encuentro en un avión del cantante. Kanye fue el de la idea y además sorprendió al presentador con unos pasajeros muy especiales. Se trató del coro de músicos cristianos que forman parte de su último disco. Una experiencia muy divertida que les permitió cantar, bailar y hablar sobre los momentos más importantes en la vida del rapero. Confesó que el éxito que ha tenido se debe a su despertar espiritual y su familia al lado de Kim Kardashian. Y cerramos con talento nacional. Nacho compartió en su cuenta de Instagram un adelanto de su nuevo promocional. El cantante aprovechó la plataforma para presentar el tema Murga y el videoclip que realizó junto a la Miss Venezuela 2017, Stephanie Gutiérrez. La producción pertenece a su disco 21, un material que pretende diversificar los géneros y conquistar así a todos sus fanáticos. Yo soy inocente y tú también. Al final solo sé que está mal, pero se siente bien. Ven que ya nadie ve cuando nos pegamos a la pared. Con la Murga de Nacho hacemos una nueva pausa. Así es, pero al regreso a la entrevista a Venevisión, Manuel Covela estará conversando con Bolivia Suárez, diputada de la Asamblea Nacional. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Saludos amigos, hoy en Entrevista Venevisión nos acompaña la diputada Bolivia Suárez. Diputada, usted es presidenta de la Subcomisión de Educación de la Comisión de Desarrollo Social e Integral de la Asamblea Nacional. Usted ya maneja muchos datos sobre lo que ha sido el desarrollo de este año escolar. Ya ha pasado prácticamente mes y medio de su inicio. ¿Cuál es el panorama hoy de la educación en Venezuela? Bueno, un saludo, gracias por la invitación, un saludo al todo el pueblo de Venezuela. La situación es dramática. Realmente hasta esta fecha no han iniciado las clases de manera normal. Nosotros el año pasado en Asamblea Nacional declaramos la emergencia educativa compleja de todo el sistema educativo, desde preescolar a universitaria, y hoy vemos como eso de emergencia pasó a ser una catástrofe del sistema educativo. Las clases no
han empezado en la mayoría de las instituciones educativas y donde donde se han iniciado es de manera intermitente, de manera irregular, porque los alumnos ni los docentes tienen las condiciones para iniciar el año escolar de una manera exitosa. Vemos como los niños no tienen cómo alimentarse, ni en su casa ni en la institución, porque el programa de alimentación escolar, que era una bandera de los gobiernos democráticos, pasó a ser prácticamente un espejismo. No se está implementando en ninguna institución en el país, lo que ha traído como consecuencia que será un estímulo para que los niños fueran, ahora tampoco van para que les den su almuerzo ni que tengan una comida balanceada. Entonces, no tienen, aparte que no hay servicios públicos, no hay efectivo, no tienen uniforme, no tienen útiles escolares, o sea, los niños no tienen las condiciones mínimas para asistir a clases. Si vamos a los docentes apenas el sueldo que no les alcanza ni siquiera para pagar sus pasajes. Los sueldos son de verdad muy precarios, un sueldo de miseria, es un sueldo de hambre, y nuestros docentes tampoco tienen las condiciones para ir a las aulas de clase. Y no porque no tengan vocación, sino que no tienen las condiciones mínimas. ¿Y qué decimos de las infraestructuras? Las infraestructuras prácticamente están en el suelo. No hay baño, no hay bebedero, no hay material didáctico, no hay material de laboratorio. O sea que no tienen las condiciones para recibir a los estudiantes para que tengan una educación de calidad. Eso se ve desde preescolar hasta universitaria, cómo no se ha invertido en lo que tiene que ver en la infraestructura, cómo no se ha invertido en educación, porque parece que el sistema que está dirigiendo los destinos del país no le interesa que tengamos una educación de calidad. Ya las causas se han denunciado y Maduro ni Aristóbulo han hecho nada para remediar esa situación que se está viviendo a nivel de educación en todo el país. Y esa situación que usted está relatando, diputada, dibuja un panorama de deserción escolar. ¿Maneja algún número, alguna cifra la Subcomisión de Educación de la Asamblea Nacional en cuanto a la deserción de alumnos y también de profesores? Bueno, el año pasado, el periodo 2018-2019, había un éxodo de profesores del 50%. Eso se ha ido incrementando. Esos profesores cambiaron de actividad o se fueron a otro país a buscar mejores condiciones de vida. Eso se ha ido incrementando porque es que las condiciones no han variado. Hay mucho éxodo, sobre todo en los países que están en la frontera. Prácticamente no hay docentes. Y si no hay docentes, ¿cómo se dan clases? Todavía que no haya una infraestructura, se puede dar clases debajo de un árbol, o se puede dar en una casa de familia como se hacía en los años 50. Pero es que si no hay docentes, ¿cómo se da clases si no hay docentes? Los padres están ocupando ese lugar. Los padres y los miembros de la UVC. Y esto es demasiado grave, porque yo soy docente. Para ser docente tenemos que tener una preparación en conocimiento y en pedagogía, porque no cualquier persona puede educar a la juventud del futuro si no tienen los conocimientos necesarios. Entonces, eso es dramática, es verdaderamente una desgracia lo que estamos viviendo, la falta de docentes. Y la deserción o la exclusión del sistema educativo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes es dramática, sobre todo en los sectores más vulnerables, en los sectores más pobres, porque son los que tienen menos condiciones para ir al aula de clase. Esos son los que se han visto más afectados. Hay sectores donde hay una exclusión del sistema educativo entre 50 y 70%. Hay otros que tienen el 20 o 30%. Depende del estrato social, de lo que tengan más o menos condiciones, cómo mandar el niño a clase, va, pero donde no, verdaderamente es aulas vacías, lo que tenemos en la escuela, lo que tenemos hasta en las universidades también así. Pero aunado a eso, es que lo más grave es que Maduro y Aristóbulo saben la situación que está pasando y no buscan los correctivos para mejorar esta situación. Esto verdaderamente es dramático. Vemos cómo los docentes se han ido a paro, protestando no únicamente por la dignificación del salario, porque los profesionales que deberían tener un mejor salario son los docentes, porque son los que preparan
todos los profesionales para el futuro, para la construcción del país o para la reconstrucción del país. Y sin embargo son los mal pagados, los más mal pagados. Entonces van a protesta, que es un derecho constitucional que está dentro de nuestra Constitución. ¿Y cómo reacciona el sistema? Reacciona suspendiéndole el sueldo, sustituyendo por miembros de la VC, como pasó en el estado de Yaracuy, que ayer se hizo una denuncia, cómo los profesores se fueron a paro las 48 horas y cuando regresaron por parte del gobernador, el alcalde y los concejales prácticamente sacaron a empujones los docentes de las aulas de clase, sustituyéndolos por miembros de la VC que no tienen ningún tipo de preparación. Por eso yo le digo al pueblo de Venezuela, a los padres y representantes, ustedes van a permitir que estas personas que no tengan ninguna preparación eduquen a sus hijos. Aquí esta no es una lucha del sector educativo, esta es una lucha de todos los venezolanos por tener una educación de calidad que en este momento lamentablemente no la tenemos, no contamos con esa educación que nosotros todos queremos para tener esa juventud del futuro bien preparada. Diputada, y en medio de esa declaratoria que hizo la Asamblea Nacional de situación compleja en la educación, ¿qué acciones desde el Parlamento se están emprendiendo para mejorar o para tratar de recuperar la situación de la educación en Venezuela? Bueno, nosotros de la Asamblea Nacional, nosotros hemos venido, por supuesto, recibiendo todas las denuncias, procesando, solidarios con ellos. Hemos servido de articulación, hemos articulado para que todas las federaciones, todos los gremios tengan un solo objetivo, que trabajemos en unidad, logrando esa unidad. Y hemos participado activamente, conjuntamente con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, le hemos dado ese apoyo rotundo a todas las acciones que han emprendido todos los maestros y todos los educadores a nivel de todo el sistema educativo, no solamente lo que tiene que ver con preescolar, educación básica y bachillerato, sino también hemos apoyado a las universidades que también están pasando una situación verdaderamente dramática en lo que tiene que ver las casas de estudio, que son las que vencen la sombra y que lamentablemente ahora se quiere que vuelvan nuevamente al oscurantismo, y eso no lo vamos a permitir. Nosotros de la Asamblea Nacional hemos hecho las denuncias respectivas a nivel nacional y a nivel internacional. Hemos llevado estas denuncias como la educación como un derecho humano, cuando se le está eliminando ese derecho humano que tienen todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de tener una educación de calidad. Anteriormente, la educación, a través de la educación, era que se lograba el ascenso social. En los actuales momentos, eso se le quitó a nuestra juventud. Uno estudiaba y podía tener mejor calidad de vida. Ahora, lamentablemente, eso ha desaparecido de todo el sistema educativo, y eso no es una prioridad del sistema que nos está gobernando. Diputada, y ya ahora un poco más breve, que se nos está agotando el tiempo. El panorama que usted está dibujando es preocupante en lo que es la educación. ¿Qué mensaje usted le puede dar a los profesores que están reclamando mejores condiciones salariales y de trabajo en las universidades, que también están reclamando, y usted acaba de mencionar que hay una sentencia que están rechazando el sector universitario, y también a los padres y representantes que se preocupan por la educación de sus hijos? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea Nacional, y cuál es el llamado a las autoridades para, de una manera conjunta, si se puede lograr que mejore la situación de la educación? Bueno, nosotros de la Asamblea Nacional hemos rechazado esta sentencia 0324. Aquí el sistema lo que quiere es que las universidades pasen únicamente a adoctrinar a los jóvenes y que no tengan esa preparación que necesitamos para tener unos profesionales de éxito, unos profesionales de calidad. Nosotros seguimos resteados con ellos, nosotros acompañamos todas las luchas desde la Asamblea Nacional. Nosotros vamos a hacer estas denuncias respectivas a todas las instancias pertinentes para que esta sentencia no se lleve a cabo ahorita en enero, porque nosotros hicimos un acto en el aula magna, y eso fue un apoyo de todas las fuerzas vivas del país, dándole el apoyo a las universidades. Nosotros de la Asamblea Nacional, el acompañamiento, vamos a trabajar en la Ley Orgánica de Educación, la Ley de Universidades y la Ley de Educación Superior, para darle también ese estamento jurídico que necesitamos todos en el sistema educativo. Igualmente, hago un llamado
a todos los padres y representantes, al pueblo de Venezuela. Esta es una lucha de todos, porque esta es una lucha para reconstruir el país. El país que en estas circunstancias sin educación no tiene posibilidad ni de desarrollo ni de progreso. Nosotros tenemos que involucrarnos porque este es un problema de todos. Por eso en el día de hoy estamos apoyando a nuestras enfermeras que tienen una protesta justa y van a la hora cero. Hoy presentamos ante el país el Plan País en educación. ¿Puede adelantar alguna propuesta de lo que se está discutiendo hoy en Plan País en uno lee ese educación? Plan País, uno se siente en otro mundo y se llena de alegría porque esa es la educación que queremos todos los venezolanos, una educación de calidad. Ahí hay muchas propuestas, recuperación de valores, hay propuestas a corto, mediano y largo plazo para sacar del estancamiento el sistema educativo, recuperación de la infraestructura, salarios dignos para los docentes. Los docentes están en su lucha justa, pero ellos únicamente no están luchando por los salarios dignos, sino también por tener aulas de calidad y que los estudiantes reciban esa educación que necesitan para formar la juventud del futuro. Ese es un plan país que se toma en cuenta todos los indicadores que en los actuales momentos han sido descartados por el sistema que está dirigiendo los destinos del país. Ahí hay planes para recuperar las infraestructuras, para que los docentes tengan salarios dignos y lo que tiene que ver para los estudiantes, una de las cuestiones que estamos tomando en cuenta es la nivelación de los estudiantes. Los estudiantes han sido promovidos de un grado hacia otro grado sin tener conocimiento. Vamos a hacer un programa de nivelación en lo que tiene que ver a lectura, matemática y ciencia. O sea que es un plan completo que se toma en cuenta todas las variables que han destruido el sistema educativo y que a través de ese plan los vamos a recuperar en muy poco tiempo. Así que el llamado es a estar en la calle. Este próximo 16 hay una gran movilización que todos tenemos que salir, todos los gremios, los sindicatos, los padres y representantes, los estudiantes, el pueblo de Venezuela, a esa gran manifestación que vamos a tener para lograr una mejor Venezuela, que hacia eso estamos apostando todos los venezolanos y desde la Asamblea Nacional con nuestro presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, esa es nuestra lucha. Bien, diputada, hasta aquí la entrevista. Agradecemos su presencia hoy, que nos haya acompañado hoy aquí en Entrevista Venevisión. Muchísimas gracias a ustedes. Amigos, era la diputada Bolivia Suárez, presidenta de la Subcomisión de Educación de la Comisión de Desarrollo Social e Integral de la Asamblea Nacional. Nosotros los esperamos para una próxima oportunidad aquí en Entrevista Venevisión. Gracias, Manuel. Y hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Recuerde, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Gracias por acompañarnos. A todos, buenas tardes.